Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasionan: el amor, las relaciones y específicamente el drama que rodea a dos personalidades que han cautivado nuestros corazones. Vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, esa pareja que nos ha hecho suspirar, que nos ha mantenido al borde de nuestros asientos, y que, seamos honestos, ha llenado nuestras redes sociales de debates apasionados. Y no vamos a centrarnos en chismes vacíos. Vamos a analizar su relación, los desafíos que han enfrentado, y la pregunta crucial: ¿su amor será lo suficientemente fuerte para superar esta prueba definitiva que parece estar en el horizonte? Antes de que empecemos y para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en saber cuando subimos contenido nuevo. Además, nos ayuda un montón a seguir creando vídeos que les gusten. Gracias. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con pasión, con talento y con una conexión innegable. Los hemos visto crecer en la pantalla, los hemos visto triunfar, y también los hemos visto lidiar con la presión del ojo público. Su historia, como todas las historias de amor, ha tenido sus altibajos, sus momentos dulces, y sus obstáculos aparentemente insuperables. Pero, ¿qué es lo que hace que su relación sea tan fascinante? Creo que es la autenticidad que proyectan, a pesar de la fachada que a veces exige la fama. Los hemos visto reír juntos, apoyarse mutuamente en sus proyectos, y celebrar sus logros como un equipo. Y eso, en un mundo donde las relaciones a menudo parecen fugaces y superficiales, es algo que resuena profundamente con nosotros. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas. Como cualquier pareja, Kerem y Hande han tenido que enfrentar desafíos. Y lamentablemente algunos de estos desafíos han sido amplificados por la constante atención de los medios y los fans. Los rumores, las especulaciones, las críticas, todo eso puede poner a prueba incluso la relación más sólida. Y hablando de desafíos, los últimos rumores que han circulado han sido especialmente inquietantes. Se habla de tensiones crecientes, de desacuerdos profesionales, e incluso de la posibilidad de una separación. ¿Hay algo de verdad en todo esto? Es difícil saberlo con certeza, ya que la vida personal de las celebridades a menudo está envuelta en misterio. Pero la naturaleza del misterio es justamente lo que alimenta la llama de la especulación. Los fans analizan cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Pero lo que sí podemos analizar son los patrones de comportamiento, las declaraciones públicas, y la forma en que han interactuado entre ellos en los últimos meses. Y siendo honestos, hay algunas señales que sugieren que algo no anda del todo bien. Quizás es solo una fase difícil, un periodo de ajuste que todas las parejas experimentan. O quizás, como algunos temen, es el principio del fin. La tensión que se percibe en las pocas interacciones públicas que han tenido últimamente, la falta de fotos juntos en sus redes sociales, y el lenguaje corporal distante que han mostrado en algunas entrevistas, todo contribuye a la sensación de que algo ha cambiado entre ellos. ¿Pero qué podría estar causando estas tensiones? Podrían ser las presiones profesionales. Ambos están en la cima de sus carreras, con proyectos que exigen mucho tiempo y energía. Kerem, por ejemplo, ha estado involucrado en un proyecto ambicioso que lo ha mantenido viajando constantemente entre diferentes continentes. Hande, por su parte, ha estado enfocada en expandir su carrera como actriz, tomando papeles que la desafían y la obligan a pasar largas jornadas de rodaje. La distancia, los viajes constantes y la falta de tiempo para estar juntos podrían estar pasando factura. La logística de mantener una relación cuando ambos están tan demandados profesionalmente es, sin duda, un factor importante a considerar. También podrían ser las expectativas del público. Cuando una pareja es tan querida y admirada, la presión para mantener esa imagen perfecta puede ser abrumadora. Cada movimiento que hacen es analizado, cada palabra que dicen es interpretada, y cualquier pequeño desacuerdo puede convertirse en una crisis nacional. Los fans, aunque los aman, también pueden ser implacables en sus expectativas y críticas. Esta constante vigilancia puede generar un estrés adicional en la relación, haciéndola más vulnerable a las presiones externas. Imaginen la dificultad de tener que navegar por los altibajos de una relación normal, mientras son constantemente juzgados y observados por millones de personas. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente hayan cambiado.
Las personas evolucionan, sus prioridades cambian, y lo que antes funcionaba en una relación puede que ya no sea suficiente. A veces el amor no es suficiente y es necesario tomar caminos separados. Las trayectorias individuales de Kerem y Ande podrían estar divergiendo, llevándolos en direcciones diferentes. Tal vez sus objetivos a largo plazo ya no son compatibles, o quizás simplemente han crecido como personas y se han dado cuenta de que ya no son la pareja que solían ser. Este es un proceso natural que ocurre en muchas relaciones, incluso en aquellas que parecen perfectas desde el exterior. Pero a pesar de todo esto, sigo teniendo la esperanza de que Kerem y Ande puedan superar esta prueba definitiva. Creo que su amor es genuino, que su conexión es real, y que ambos están dispuestos a luchar por su relación. La química que mostraron en pantalla y fuera de ella era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban mutuamente, y la evidente alegría que compartían juntos eran señales de una conexión profunda y significativa. ¿Cómo podrían hacerlo? En primer lugar, comunicándose abierta y honestamente. Hablando de sus sentimientos, de sus preocupaciones y de sus expectativas. Escuchándose mutuamente sin juzgar y tratando de entender la perspectiva del otro. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa. Si Kerem y Ande pueden crear un espacio seguro donde puedan expresar sus verdades sin temor a ser juzgados o incomprendidos, tendrán una mejor oportunidad de resolver sus diferencias y fortalecer su vínculo. La honestidad, aunque a veces duela, es esencial para construir la confianza y mantener la relación a largo plazo. En segundo lugar, dedicando tiempo de calidad juntos. Desconectando del trabajo, de las redes sociales, y de todas las distracciones, y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Recordando por qué se enamoraron en primer lugar. En medio de sus apretadas agendas, es crucial que Kerem y Ande encuentren tiempo para reconectar y reavivar la chispa. Planear citas, escapadas de fin de semana, o incluso simplemente pasar una noche tranquila en casa, puede ayudarles a recordar lo que los unió en primer lugar y a fortalecer su conexión emocional. En tercer lugar, buscando ayuda profesional si es necesario. No hay nada de malo en acudir a un terapeuta de pareja para que les ayude a navegar por los desafíos y a fortalecer su relación. De hecho, es una señal de madurez y de compromiso con el futuro. Un terapeuta puede proporcionarles herramientas y estrategias para comunicarse de manera más efectiva, resolver conflictos de manera constructiva y abordar cualquier problema subyacente que pueda estar afectando su relación. Buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino una demostración de compromiso y voluntad de trabajar en la relación. Y por último, recordándose a sí mismos que el amor es una elección. Es una decisión consciente de seguir amando a la otra persona, a pesar de las dificultades, a pesar de los desacuerdos, y a pesar de todo lo que la vida les ponga en el camino. El amor no es solo un sentimiento, sino también una acción. Requiere esfuerzo, compromiso y la voluntad de superar los obstáculos juntos. Kerem y Ande deben recordarse constantemente porque eligieron estar juntos y renovar su compromiso mutuo cada día. En definitiva, el futuro de la relación entre Kerem y Ande es incierto. Pero creo que tienen el potencial de superar esta prueba definitiva si están dispuestos a trabajar juntos, a comunicarse abiertamente y a recordarse a sí mismos porque se enamoraron en primer lugar. El amor verdadero es resistente y puede superar incluso las pruebas más difíciles, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a luchar por él. Y ahora, hablando de ustedes, nuestros queridos espectadores, nos encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande lograrán superar este desafío? ¿Qué consejo les darían? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus perspectivas son valiosas y nos ayudan a comprender mejor la complejidad de las relaciones. Hemos cubierto la complejidad de la relación entre Kerem y Ande, los desafíos que enfrentan y la posibilidad de que su amor supere esta prueba definitiva. Analizamos los factores que podrían estar contribuyendo a las tensiones y ofrecimos sugerencias sobre cómo podrían fortalecer su relación. Exploramos la presión de la fama, la influencia de las expectativas del público y la importancia de la comunicación y el compromiso. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo en qué pensar. La vida de las celebridades, aunque glamurosa, también está llena de desafíos y presiones que a menudo no vemos. Es importante recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sentimientos, sueños y luchas.
Antes de despedirnos, queremos agradecerles por dedicar tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Sin ustedes, este canal no sería posible. Estamos agradecidos por su lealtad, sus comentarios y su participación. No olviden dejar sus comentarios a continuación sobre sus pensamientos sobre la relación de Kerem y Hande. Estamos ansiosos por leer sus opiniones. Queremos saber si están de acuerdo con nuestro análisis, si tienen otras perspectivas y qué creen que les depara el futuro a esta pareja. Y ahora, la parte más importante, si les ha gustado este vídeo, por favor déjenos un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es un viaje, no un destino. Lo importante es disfrutar del camino y luchar por lo que realmente importa. Hasta la próxima.